Hola. Bueno, pues a raíz de la reciente publicación por parte de Panini de la nueva biblioteca Marvel, quería analizar un poco qué es esta colección, cómo está hecha y compararla con anteriores ediciones, con la anterior biblioteca Marvel que se publicó a principios del siglo XXI y con otras ediciones. En concreto voy a analizar la biblioteca Marvel Spider-Man, aunque la comparación se podría hacer con la de Cuatro Fantásticos u otras similares. Yo lo voy a decir con esta porque tengo también el primer número de la biblioteca Marvel original de Forum y tengo también otras publicaciones en las que se intentó hacer una compilación desde los inicios de la colección de Spider-Man. Bueno, antes de ponerme a analizar los dos formatos, el nuevo y el viejo, quería hablar del primer intento que se realizó para traernos a Spider-Man desde los inicios, que es este Spider-Man Classic que publicó Forum allá por el año 1993, creo recordar. Esto era un formato prestigio, o como se conocía en aquella época, el formato otoñal, porque el tipo de portada de cartón duro y el encolado de las hojas hacían muy difícil la lectura, y si lo abrías más de un cierto ángulo, las hojas empezaban a desprenderse, al igual que las hojas de los árboles en otoño. Así que para analizar este formato lo abriré con bastante cuidado. Bueno, como ya digo, este era un cómic de unas 48 páginas, creo recordar, tapa de cartón duro, costaba 300 pesetas y la publicación era bimensual, era cada 2 meses, lo cual yo creo que fue una de las razones de que fracasara este formato, ya que la periodicidad tan larga, al ser cada 2 meses, y además, en concreto esta de Spider-Man, los dibujos de Steve Ditko, yo creo que yo ahora he aprendido a valorarlos y apreciarlos más, pero podían hacerse un poco duros para los lectores nuevos y mantenerse mes a mes, no, cada 2 meses. Al tanto de esta colección, pues podría resultar un poco arduo, y yo creo que eso fue uno de los motivos que lo llevó a fracasar. Bueno, pues analizando esta colección en concreto, pues bueno, tiene este primer número, tiene unas páginas en las que Stan Lee y Steve Ditko nos cuentan en un tono jocoso, cómico, cómo llevaron a cabo la creación de Spider-Man. Después de ello tenemos una introducción de Stan Lee y ya pasamos al cómic en sí. Este primer número lo que tiene dentro es el Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man, y el Amazing Spider-Man número 1. No tiene las portadas originales y al final del cómic tiene unas pocas páginas en las que se nos vuelve a contar el origen de Spider-Man, y para acabar tiene unas páginas de dibujo spin-up de varios villanos de Spider-Man: Cerebro Viviente, el Lagarto, Doctor Muerte y el Hombre de Arena. Bueno, esta colección, la verdad es que yo le tengo cierto cariño. Yo hacía la de los Cuatro Fantásticos, que salió también, y la de la Patrulla X. Esas eran las colecciones. Esta fue, creo, la que más números tuvo, llegó hasta el número 16. Fue una pena que acabara en ese punto, porque acabó justo antes de que pudiéramos leer la saga del Planeador Maestro, que es una de las mejores sagas de la historia de Spider-Man, y yo creo la mejor de Ditko, porque ya que poco después dejó la colección. Bueno, pues este primer número, como digo, pues tiene ese Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man, y el Amazing Spider-Man número 1. Pecaba de algún error o algo que yo siempre destaqué en aquella época, es la rotulación que tenía. A mí me parecía un poco incómoda de leer. Pero bueno, aparte de eso, pues era una buena colección. Yo creo que para la época era barata, eran 300 pesetas, incluía dos números cada cómic. Me ha dicho que no traía las portadas originales, pero sí las trae. Así que...
Y bueno, pues era la única forma que teníamos en aquel momento de leer los cómics clásicos de los orígenes. Así que yo creo que fue una buena colección. A mí me dio pena que fracasara. Y bueno, pues ya vamos a pasar de este cómic ya a analizar las dos bibliotecas Marvel, la de Forum y la nueva de Panini. Lo que más destaca, la diferencia que más destaca al verlas juntas es la diferencia de tamaño. La nueva es un formato de 17 centímetros por 26, más o menos, o sea, el tamaño comic book original. Y la anterior biblioteca Marvel eran unos 15 centímetros por 21. Y el otro rasgo que las diferencia es que la anterior biblioteca Marvel de Forum era en blanco y negro y la nueva es en color. Así que bueno, dejando a un lado estos detalles que son los más significativos, pues bueno, vamos a pasar a analizar primero la biblioteca Marvel Forum, en concreto esta de Spider-Man. El precio era de, creo recordar, 4,5 €. En este número 1 no tiene precio, ya que en su momento salió como oferta de lanzamiento este primer número junto con el número 1 de la biblioteca Marvel Daredevil. Yo creo que los dos números con esta oferta costaron 2 €, lo cual era una oferta fantástica. Pero bueno, como decía, pues eran 4,50 € y incluía el Amazing Fantasy número 15 y los números del 1 al 5 de Amazing Spider-Man. Además también incluía al final del cómic el Strange Tales Annual número 2. Y esto también se diferencia con respecto a la nueva biblioteca Marvel, es que las portadas iban incluidas al final del tomo en lugar de ir intercaladas al inicio de cada cómic. Bueno, también incluía al inicio una pequeña introducción de Eduardo de Salazar y como extras no tenía mucho más. En este primer número 1 no, pero en los posteriores sí que se incluía un correo de los lectores, creo que llevado a cargo por parte de Raymond Fonseca, en la que respondía a las preguntas de los lectores. Así que bueno, pues vamos a pasar ahora a la biblioteca Marvel que tenemos. Bueno, se me olvidó decir que la periodicidad de esta biblioteca Marvel era yo creo que era cada 2 semanas. O sea, lo cual ya era un paso muy, muy a favor comparado con el anterior que hemos comentado, en el que la periodicidad era cada 2 meses. Aquí pues teníamos 2 cada mes y por el precio que costaban pues era un precio bastante asequible y se podía seguir esta biblioteca Marvel e incluso compaginarla con otras. Yo solía comprar esta, Cuatro Fantásticos, Daredevil y alguna más cada cierto tiempo. Pero bueno, en la época era el formato estrella y yo creo que es lo que revitalizó los cómics de Marvel en España y lo que revitalizó a Forum. Esta biblioteca ha sido una referencia, lo fue en su momento y lo ha sido para posteriores publicaciones de Forum y luego Panini y otras editoriales. Era un formato genial, con sus inconvenientes o sus taras, que en aquella época no lo eran tanto, pero ahora comparado con otros formatos que tenemos, pues sí, como es la diferencia de tamaño menor y el blanco y negro. En aquella época llamado glorioso blanco y negro. Bueno, pues comentando ahora la biblioteca Marvel que tenemos, cuesta 12 €, incluye también el Amazing Fantasy número 15, la primera aparición, y la diferencia con respecto al anterior de Forum es que en lugar de incluir los números del 1 al 5 de Amazing Spider-Man, solo incluye del 1 al 4. También tenemos el Strange Tales Annual número 2, que lo tenemos por aquí, y también incluye al final una pequeña historia de 4 páginas llamada Adiós a Linda Brown, en la que no nos dejan claro, no nos introducen el porqué de esta inclusión, de esta historia. Pero bueno, para ello sí que vamos a pasar a otro cómic,
a este especial invierno de 1990 de Spider-Man de Forum, en la que también se incluía esta historia, de Adiós a Linda Brown, y aquí sí que teníamos un texto en el que se nos decía un extra de Spider-Man. Todos saben que May y Ben Parker aparecieron por primera vez en el Amazing Fantasy número 15, pero 2 meses antes de aquel famoso número, una pareja llamada May y Ben aparecieron en este breve episodio del Strange Tales número 97. El parecido es asombroso. ¿Serán estas dos personas los Parker? Solo Stan y Steve lo saben y no sueltan prenda. Pues bueno, esta era una pequeña historia corta en la que se nos presentaba a una familia de ancianitos, de Ben Parker y May Parker, con una hija en silla de ruedas en la que bueno, pues había... May era sonámbula, su hija también, y de repente pues una noche la hija se despierta sonámbula, se levanta de la silla de ruedas y se convierte en una sirena. Bueno, era una historia corta que en su momento pasó desapercibida, pero luego viéndola a posteriori, pues claro, la aparición de estos dos personajes con los mismos nombres de los tíos de Spider-Man, aunque en este momento no tenía nada que ver con él, pues ha pasado a la historia por eso. Así que bueno, es un punto a favor también que se incluya esta historia como nota curiosa. Y bueno, pasando a analizar la edición en sí, pues que, como decimos, pues es un formato de tapa blanda, con solapas. En la solapa delantera pues se incluyen las portadas que forman parte de este tomo, y en la solapa trasera tenemos las portadas de otras colecciones de la Biblioteca Marvel, Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor y las que vendrán posteriormente. Bueno, pues si abrimos el tomo tenemos una introducción de Stan Lee. Hemos dicho que al inicio de cada capítulo se incluye la portada original. Bueno, otra cosa que no hemos dicho es que por primera vez la portada de este primer número no es la de la Amazing Fantasy 15 original, sino la versión que realizó Steve Ditko y que luego ha formado parte de otras reediciones, pero no era la portada original. Así que bueno, pues es curioso y es diferente para no tener siempre la misma portada cada vez que se vuelve a publicar el inicio de Spider-Man. Bueno, pues como decíamos, lo que diferencia esta edición con respecto a otras es que se incluyen anuncios y correos de los lectores y otras cosas que formaban parte del cómic original. Por ejemplo, aquí anuncio importante del editor, tal. Luego tenemos ya en el número un mensaje personal de Spider-Man, y ya en el número 2 o el 3 tendremos ese correo de los lectores, que bueno, no sé hasta qué punto puede ser farragoso de leer. Tenemos la telaraña, que destacamos siempre porque el correo de los lectores era mucho mayor tamaño que las respuestas de Stan Lee, que solían ser 2 o 3 líneas, por lo general bastante prescindibles. Pero bueno, pues como decía, no sé hasta qué punto esto llegará a ser un poco tedioso de leer o aburrido. Sí que tendremos en algunos cómics en concreto, pues yo recuerdo, por ejemplo, en a un correo de los lectores de la Patrulla X, pues había una carta de un jovencísimo Carlos Pacheco. En otras colecciones teníamos cartas de Roy Thomas, y yo creo que en este Spider-Man habrá en un futuro alguna carta de Kurt Busiek, así que bueno, pues sí que tendremos cartas curiosas que serán divertidas de leer. Y bueno, y para acabar, tenemos unas páginas en las que se nos muestran los bocetos, los dibujos, los originales de Steve Ditko, de este Amazing Fantasy 15, en el que, bueno, no sé si será solo mi número o serán todos, pero deberían verse los trazos de lápiz por encima del entintado, en el que veíamos dibujos que se modificaron, anotaciones de Stan Lee con respecto a diferentes viñetas, pero que aquí no sé si es por la impresión o en general, o la mía en concreto, pues yo solo aprecio el entintado, o sea, que es el dibujo original que tenemos, pero en blanco y negro. Así que bueno, es una pena. Así que se nos habla de que en la viñeta tal
se ve un trazo a lápiz en el que Steve Ditko había dibujado esto, pero Stan Lee le dijo de modificar, pero la pena es que no lo podemos ver, porque como ya digo, solo se aprecia el entintado. Pero bueno, es curioso cómo sería si hubiera estado bien publicado. Y después de esto, pues tenemos unas páginas de dibujos de Steve Ditko y en las dos páginas finales pues se nos hace una pequeña cronología del universo Marvel enmarcado dentro de los acontecimientos de la época. Pues, por ejemplo, nos habla de que Amazing Fantasy número 15 se publica el 5 de junio del 62 y el 11 de junio del 62 se produce la famosa fuga de Alcatraz en la que se basó la película homónima de Clint Eastwood. Otros acontecimientos como el vuelo orbital de Valentina Tereskova, que fue la primera mujer en salir al espacio. Y bueno, pues es curioso y pone un poco en contexto los cómics de la época con la realidad que se vivía. Y bueno, pues para concluir y hacer un poco un balance o analizar los pros y los contras de esta nueva edición, pues para mí los pros son, en primer lugar, pues el tamaño. Tenemos un tamaño comic book, el color, que es lo que le diferencia con respecto a la anterior Biblioteca Marvel. Aquí tenemos un color muy bueno. Tenemos la inclusión de las portadas al inicio de cada cómic. La inclusión del correo de los lectores, como hemos dicho, y bueno, y que en general es una edición de bastante calidad y muy cuidada. Los contras, pues son el precio, 12 euros, no sería una contra, yo creo que es un precio bastante ajustado teniendo en cuenta todos los problemas que hay hoy en día, el encarecimiento del precio del papel, que si la guerra, tal y cual, bueno. Pero, conociendo a Panini, pues es bastante probable que este precio de 12 euros en unos meses o en un año o menos, probablemente serán meses, pasará a ser de 12 a 15 euros y quizás en 2 años de 15 pasaremos a 18 o 20. Con lo cual ya esta edición pues yo creo que dejará de ser rentable o dejará de salir a cuenta. Pero bueno, yo sí que habría cambiado cosas. Por ejemplo, las solapas no me gustan nada. Yo creo que son totalmente prescindibles. No dificultan abrir el cómic, pero molestan y yo creo que el haberlas quitado pues quizás hubiera hecho que se redujera el precio de 12 a 10 euros. Pero bueno, no lo sé. Y bueno, pues otro de los que puede ser uno de los contras es que como esta Biblioteca Marvel va a ser una edición cronológica salteada de las diferentes colecciones, ya vimos que empezó con el número 1 de los Cuatro Fantásticos, que fue la primera colección en publicarse. Luego apareció Thor, Iron Man, Spider-Man, y bueno, el Spider-Man como en los inicios, su periodicidad no era mensual, no me acuerdo si era cada 2 meses, no sé, pues bueno, el siguiente tomo que tendremos de Spider-Man yo creo que será en marzo y no sé si el tercero será en mayo o junio, así que bueno, pues es una colección que vamos a tardar bastantes años en, bueno, completarla ni hablo, pero bueno, en llegar a, yo que sé, a la etapa de John Romita Senior, pues tardaremos bastante tiempo. Y en llegar a etapas como la que he comentado al inicio de la saga del Planeador Maestro, pues también tardaremos un tiempo. Y eso, añadido al otro contra que he comentado del precio, pues hará que en su momento pues nos pongamos en un panorama que, bueno, habrá que analizar. Así que, nada, pues espero que os haya servido de algo este análisis y bueno, pues de momento, mientras podamos, pues habrá que disfrutar esta nueva colección. Un saludo.